¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de The Pump Zone, presentado por Pump Systems Academy, impulsado por Dynapro Pumps. Hoy vamos a meternos en un tema que a primera vista puede sonar increíblemente denso, pero que en realidad es el campo de batalla donde se gana o se pierde la confiabilidad: los materiales. Tenemos un análisis que plantea una pregunta fundamental. Si tuvieras que diseñar una bomba para sobrevivir, digamos, en el ambiente más infernal imaginable... Lodo ácido, alta temperatura, rocas afiladas. Justo eso. ¿Cómo eliges la armadura correcta? Porque no se trata solo de dureza. Es como una partida de ajedrez contra la física y la química. Es una excelente forma de plantearlo, porque, mira, la elección de un material no es una decisión aislada, es toda una filosofía de diseño. Y un error aquí no se traduce en un pequeño problema de mantenimiento, para nada. No, claro. En aplicaciones como minería o procesamiento químico, una mala selección puede ser la causa de una falla catastrófica. Estamos hablando de paradas de planta que cuestan millones. Entiendo perfecto el costo de la producción perdida. Es un argumento muy poderoso. Pero siempre me he preguntado si a veces no hay un cálculo donde, usar un material más barato y simplemente planificar su reemplazo más seguido. Si eso no termina siendo más rentable. Es una pregunta muy válida. ¿O esa matemática de usar y tirar nunca funciona en estos entornos tan críticos? La respuesta corta es casi nunca. Ese enfoque puede funcionar en aplicaciones de muy bajo riesgo, pero en la industria pesada, los costos ocultos de esa estrategia son enormes. ¿A qué te refieres con costos ocultos? No es solo el precio de la pieza, es el costo de la mano de obra, el riesgo de una instalación incorrecta, el inventario que debes mantener. Y lo más importante, cada parada no planificada introduce una variable de riesgo. Claro. Y si la pieza falla antes de lo previsto, el costo de una sola falla puede superar el ahorro de toda una vida de usar materiales baratos. La confiabilidad no es un lujo, es la base del negocio. De acuerdo, el argumento es contundente. La confiabilidad lo es todo. Entonces, con ese nivel de exigencia, ¿por dónde se empieza? Este universo de aleaciones y polímeros debe ser abrumador. Se empieza por dividir y conquistar. La primera gran división, y la más lógica, es entre materiales metálicos y no metálicos. Cada familia tiene sus campeones y, pues, sus propias reglas de juego. Bien, empecemos por los que todos imaginamos primero, los metales. El material más básico que uno se encuentra, por ejemplo, en bombas de agua, es el hierro gris. Es barato, común, pero tiene una debilidad muy conocida, ¿cierto? Exacto, su fragilidad. El hierro gris es fantástico para estructuras que necesitan rigidez y una gran capacidad para amortiguar vibraciones. Por eso se usa en carcasas de bombas de servicio ligero. Ok. Pero es como el cristal. Muy fuerte a compresión, pero un impacto súbito, como un golpe de ariete, puede fracturarlo sin previo aviso. No se deforma, simplemente se rompe. Y para evitar esa rotura catastrófica es que se desarrolló el hierro nodular o dúctil. Ahora, creo que muchos conocen la diferencia en la microestructura, ¿no? Las hojuelas de grafito contra los nódulos. Ajá. Pero más allá de esa ductilidad, ¿cuál fue el verdadero impacto de su invención en la industria? El verdadero avance fue que permitió que las fundiciones de hierro compitieran en aplicaciones de mayor presión y riesgo, donde antes solo el acero fundido era una opción. Revolucionó el diseño porque ofrecía una tenacidad similar a la de algunos aceros, pero a un costo de producción mucho menor. Ah, claro, el costo. Pero, y esto es clave, también introdujo nuevos desafíos. El proceso para crear esos nódulos, la nodulización, es un tratamiento metalúrgico muy delicado. Un pequeño error y no obtienes los nódulos, resultando en un material frágil que aparenta ser dúctil. O sea, democratizó el acceso a materiales más seguros, pero a cambio de una mayor exigencia en el proceso de fabricación. Exactamente. El control de calidad se volvió todavía más crítico. Ahora, ¿qué pasa cuando la presión y la temperatura suben aún más o cuando el fluido ya no es agua, sino algo menos amigable? Supongo que ahí entran los aceros. Inevitablemente, si necesitas transmitir un torque elevado sin que un eje se tuerza, recurres a la fuerza bruta de un acero al carbono. Su problema, claro, es el óxido. Siempre el óxido. Pero cuando el enemigo es la corrosión química, el rey es el acero inoxidable. Y aquí es donde la cosa se complica. La famosa sopa de letras. 304, 316, dúplex. Para un ingeniero de planta que debe elegir, ¿cómo se navega esto?
¿qué justifica el salto de precio, por ejemplo, de un 316 a un dúplex, que puede ser muchísimo más caro? Esa es la pregunta del millón. Y la decisión va más allá de solo mirar una tabla de corrosión. El 316 es, digamos, el caballo de batalla gracias a su adición de molibdeno, que lo protege contra la corrosión por picaduras, sobre todo con cloruros. Ok, es como el estándar confiable. Es fiable, es fácil de soldar, de maquinar, pero tiene un límite. Los aceros dúplex, como su nombre indica, tienen una microestructura dual, mitad ferrita, mitad austenita. Y esto les da dos ventajas brutales. Primero, una resistencia mecánica que puede ser el doble que la del 316. ¿El doble? Sí, lo que permite diseñar componentes más ligeros y resistentes. Y segundo, una resistencia a la corrosión bajo tensión que es muy, muy superior. A ver, explíquenos eso de la corrosión bajo tensión. Es un tipo de falla muy insidiosa. Ocurre cuando un material está sometido a un esfuerzo, a una tensión, en un ambiente corrosivo. Entonces, si tengo un fluido con muchos cloruros y a alta temperatura como en una planta desalinizadora... ¿O en petróleo y gas? Exacto. Ahí el 317 podría fallar, mientras que el dúplex aguantaría sin problemas. Respondiendo a tu pregunta, el salto de precio se justifica cuando las condiciones de operación exceden el límite de seguridad de los aceros inoxidables convencionales. No usarlo ahí no es un ahorro, es programar una falla. Ok. ¿Y si ni siquiera el dúplex es suficiente? Entonces entramos en el territorio de las superaleaciones, con nombres que suenan a ciencia ficción. Nihard, Hastelloy, Monel. Esos ya no son materiales para el día a día. Para nada. Son la artillería pesada. Nihard es una fundición de hierro con tanto níquel y cromo que es casi imposible de maquinar. Se usa para resistir la abrasión más brutal, como bombear lodos con rocas. ¡Wow! Y Hastelloy es una familia de aleaciones base níquel que son prácticamente inmunes a ácidos muy fuertes, donde el acero inoxidable se disolvería en horas. O sea, especificar una bomba de Hastelloy es decir, estoy manejando uno de los fluidos más agresivos del planeta. Es una declaración de intenciones, sí. Son materiales caros y difíciles de trabajar, pero en la aplicación correcta son la única opción. Un momento. El análisis da un giro aquí que me parece fascinante. Habla de materiales no metálicos, en concreto de elastómeros para revestimientos e incluso para impulsores. Honestamente, ¿me estás diciendo que una de las partes que gira a miles de revoluciones por minuto? La que hace todo el trabajo. Es la que hace todo el trabajo. ¿Puede estar hecha de caucho? ¿Cómo es posible que no se desintegre al instante? Es que es una solución brillante, porque cambia por completo la estrategia de resistencia. Un metal como el Nihard combate la abrasión con dureza. Es una estrategia de fuerza bruta. Soy más duro que la partícula, así que yo la desgasto a ella. Ok, tiene sentido. Pero un elastómero, como el caucho natural, tiene una estrategia de artes marciales. En lugar de oponer resistencia, cede. ¿Cómo que cede? Cuando una partícula fina y abrasiva lo golpea, la superficie del caucho se deforma, absorbe la energía del impacto y luego la partícula simplemente rebota sin arrancar material. El elastómero, por así decirlo, esquiva el golpe a nivel microscópico. Es como la diferencia entre un muro de piedra y una red. El muro se erosiona con cada impacto. Y la red simplemente devuelve la pelota. Es la analogía perfecta. Recuerdo un caso en una planta de arenas bituminosas. Usaban impulsores de la aleación más dura que encontraron, y la vida útil era de apenas unas semanas. Probaron un cambio radical. Un impulsor metálico pero revestido completamente con un caucho natural formulado específicamente para eso. ¿Y qué pasó? La vida útil se multiplicó por 5. A veces, ser más suave es ser mucho más fuerte. ¡Increíble! Claro, eso solo funciona para partículas finas. Si intentas bombear rocas afiladas con un impulsor de caucho, ahí sí lo vas a destrozar. Entendido. Y en esta familia de no metales también se menciona a los polímeros de ingeniería, como el PTFE. La mayoría lo conocemos por las sartenes. El teflón. Exacto. Pero en una bomba, ¿dónde encaja? El PTFE es casi mágico por dos propiedades. Su coeficiente de fricción es bajísimo, casi como hielo sobre hielo, y es químicamente inerte a prácticamente todo. Esto lo hace ideal para componentes que no se pueden lubricar pero necesitan deslizar, como bujes de apoyo o anillos de sello. Su debilidad es que tiende a deformarse bajo carga constante, un fenómeno que se llama creep. Bien, hemos cubierto un espectro enorme, desde el hierro gris hasta los polímeros avanzados. Pero hay un hilo conductor que el análisis resalta como crucial:
la estandarización, específicamente la normativa ASTM. Ajá. Para muchos, hablar de normas suena a burocracia. ¿Por qué se presenta como la piedra angular de todo este sistema? Porque sin un estándar, todo lo que hemos discutido sería inútil. Sin la ASTM, la frase acero inoxidable 316 sería solo una opinión de marketing, que garantiza que el 316 de un fabricante en Corea tenga las mismas propiedades que el de uno en Alemania. La norma ASTM. La norma ASTM. Entonces, sin la ASTM estaríamos confiando a ciegas en el folleto de un proveedor. Exactamente. La norma ASTM es un contrato técnico y en muchos casos legal. No solo define la receta química, los porcentajes exactos de cada elemento, sino que también especifica las propiedades mecánicas mínimas que debe tener. Resistencia, dureza, todo eso. Todo. Y, muy importante, define los métodos de ensayo. Dicta con precisión cómo se debe probar en un laboratorio para verificar que cumple. Un código como ASTM A743 grado CF8M no es un nombre, es una garantía completa de composición, tratamiento térmico y rendimiento. Y un pequeño cambio en ese código puede tener implicaciones enormes, ¿verdad? Gigantescas. Por ejemplo, la diferencia entre el acero inoxidable CF8M y el CF3M. La L implícita en el 3 significa bajo carbono, low carbon. Ok. Esa pequeña reducción en el carbono mejora drásticamente su resistencia a la corrosión después de soldar. Para un componente que requiere soldadura, elegir la versión incorrecta puede llevar a una falla prematura justo en la soldadura. Entiendo el impacto para los metales, es muy claro. Pero ¿cómo se estandariza algo tan variable como un elastómero? Un caucho no tiene una composición química tan definida como una aleación. Es un desafío diferente, pero el principio es el mismo. Para los elastómeros, las normas ASTM no se centran tanto en la receta exacta, sino en el rendimiento medible. Ah, ok. Existen estándares ASTM para medir la dureza Shore, para probar la resistencia a la abrasión en una máquina estandarizada o para medir cuánto se hincha después de sumergirlo en un aceite a cierta temperatura por 100 horas. O sea, convierte propiedades subjetivas en datos duros. En datos duros y comparables. Te permite comparar objetivamente un neopreno de un proveedor contra un bitón de otro. Entonces, la normativa ASTM, en esencia, convierte la selección de materiales de un arte, basado en la experiencia, a una ciencia basada en datos replicables y universales. Precisamente. Es lo que permite que una planta en Chile compre un repuesto fabricado en Finlandia con la certeza de que será metalúrgicamente idéntico al original que vino de Estados Unidos. La norma es el lenguaje común que sustenta la ingeniería global. Al final, no es solo un papel. Para nada. Es la diferencia entre un componente que dura 20 años y uno que falla en 6 meses causando un derrame o una parada millonaria. La verdadera lección aquí es que en ingeniería, la confianza se basa en la fría y objetiva matemática de la metalurgia estandarizada. Hemos hecho un recorrido bastante completo, desde los metales más básicos hasta las superaleaciones, y hemos visto cómo los estándares ASTM son el pegamento que unen todo este sistema. Así es. Y hay que recordar que este análisis es solo una introducción general. Hemos sentado las bases. Cada material tiene un mundo de propiedades detrás que determinan su comportamiento. Exacto. Este contenido es la base para los siguientes capítulos, en los cuales desarrollaremos de manera específica las principales propiedades mecánicas de los materiales. Analizaremos a fondo, primero, la dureza, segundo, la microestructura, tercero, la tenacidad, cuarto, la composición química y quinto, y muy importante, la resistencia a la deformación plástica. Pero antes de irnos, todo esto me deja con una idea. Hemos hablado de cómo los estándares crean confiabilidad y consistencia. Pero me pregunto si esta dependencia de estándares, algunos con décadas de antigüedad, ¿no podría a veces frenar la innovación? Es una buena pregunta. ¿Qué pasa con los nuevos materiales, los compuestos avanzados o las aleaciones diseñadas por inteligencia artificial que no tienen un código ASTM? Luchan por ser adoptados, incluso si son superiores, simplemente porque no encajan en el sistema establecido. Es la eterna tensión entre la seguridad de lo probado y el potencial de lo desconocido. Con esa idea para reflexionar, cerramos por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos en el siguiente episodio de The Pump Zone, presentado por Pump Systems Academy, impulsado por Dynapo Pumps.